Ya estamos listos entonces con nuestro primer invitado, precisamente el doctor Francisco Pérez. Él es subsecretario nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Vamos a conversar con él lo que ha sucedido el día de ayer. Descubrimos ya que hay el primer caso de viruela del mono. Antes de empezar con el desarrollo de la entrevista, le doy la bienvenida, le saludo y le consulto porque es un tema que preocupa. ¿Por qué, doctor Pérez, después de que el ministerio supo hace una semana y unos días más de este caso, recién se lo comunica? Entendemos que puede ser por la ausencia del oficial del ministerio, entiéndase el ministro de Salud, porque no creo que sea otro el motivo por el cual aplazar dar esta noticia que es de gran interés público. Muy buenos días, adelante. Buenos días, Joel. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no es que se sabía desde hace una semana. El paciente presentó síntomas desde hace una semana y hay un proceso de descartar otras patologías hasta llegar con el diagnóstico de viruela del mono. Entonces, apenas nosotros supimos y confirmamos a través de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública, que es el INSPI, que es el órgano quien da el diagnóstico oficial de esta patología, pues nosotros pasamos a informar por las vías regulares, primero a organismos internacionales por nuestro Centro Nacional de Enlace, que nosotros trabajamos pues a nivel regional con la OPS, para comunicar esto a la comunidad internacional y también para comunicar al resto del país. Además, cuando nosotros hacemos los procesos de vigilancia, existen una serie de pasos, ¿no? Que un paciente primero es investigado, luego es sospechoso, luego es probable y luego es confirmado. Entonces, el paciente cuando ingresa como sospechoso, se comienza a levantar la vigilancia epidemiológica. No tiene Y nada que apenas nos ver enteramos, esto con que no hay reactivos, con que no estamos en no, no, capacidad no, de no, no, detectar la en enfermedad. absoluto, en absoluto, Ya. en absoluto. Tenemos nosotros provisto, el INSPI ha comprado, apenas nos enteramos, hizo una compra importante de pruebas, tenemos más de 1.000 pruebas en stock, tenemos los equipos activados y hemos hecho lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional, que es levantar los procesos de vigilancia. Es decir, precisamente porque se levantó los procesos de vigilancia, nosotros pudimos reconocer que este caso precisamente fue sospechoso y luego pues lo pudimos confirmar. Doctor, en base a lo Estamos que haciendo, hay, en base a lo que hay, proyectamos entonces que en un segundo, tercer, cuarto, quinto caso, la detección va a ser más rápida y se va a proceder con la prontitud que amerita el caso. por supuesto, lo que pasa es Perfecto. que nosotros actuamos a través de los procesos de vigilancia, ¿no? Nosotros tenemos ya la red de vigilancia levantada, estamos siguiendo, por ejemplo, los contactos de la persona que ha sido detectada como positiva, está bajo aislamiento domiciliario, está bajo seguimiento, tenemos levantados los cercos y lo que nosotros llamamos más bien a la ciudadanía es a que si tienen algún tipo de sintomatología, si aparecen estas vesículas, que son inexplicables, que comienzan a aparecer en las manos, que comienzan a aparecer por todo el cuerpo, pues que acudan inmediatamente a un centro de salud del Ministerio de Salud para poder empezar con los procesos Ya todos diagnósticos y están agilizar el instruidos. diagnóstico. Sí, sí, por supuesto. Entonces Perfecto. necesitamos que esto ocurra, ¿no? Sí, claro, lamentablemente el paciente a donde que primero acudió fue a una clínica particular, entonces, claro, ahí se dilatan un poco los espacios y a nosotros, por supuesto, nos comunicó la clínica, nosotros hicimos todo lo que se tiene que hacer y estamos en seguimiento. El paciente es un paciente que está al momento estable en su domicilio, no corre riesgo su vida y nosotros mantenemos la vigilancia, ¿no? Entonces, es importantísimo que se entienda que la viruela del mono es una enfermedad nueva, es una enfermedad que no teníamos normalmente en el mundo, que existían algunos países que son, donde que es endémica, sobre todo en el África, y que precisamente llama la alerta internacional que comiencen a darse casos en otras partes fuera de estos lugares donde que normalmente había. ¿Cuál es el Por el antecedente momento, del paciente que en ese momento se encuentra aislado? ¿Cómo se contagió? creemos que es con un contacto con alguna persona que vino de otro país. Ya. Eso no implica Entonces, que hay otros contagiados. Es decir, no, solamente hasta este momento hay un solo caso. hasta ese momento hay un solo caso y 6 personas en el cerco, que son las personas que pudiesen haber tenido un contacto cercano con el paciente, entre ellos, por supuesto, su familia, ¿no? Ya, este aislamiento en el que está el paciente es obligatorio. Eh, Es exist- obligatorio, por supuesto. existen los mecanismos
por parte del Ministerio de Salud para vigilar que efectivamente se cumpla ese encierro? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos lo que tenemos como vigilancia, el sistema de vigilancia tiene equipos de pronta respuesta. Estos equipos de pronta respuesta son los que se encargan de dar el seguimiento y son equipos que están distribuidos a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos zonas, distritos y centros de salud. La mayoría de equipos de pronta respuesta están distribuidos en centros de salud. Entonces, el centro de salud más cercano al domicilio, pues es el que se hace cargo del seguimiento del paciente y lo va monitorizando día a día, ¿no? Estos son los procesos que nosotros hacemos en este tipo de emergencias y es lo que siempre ha hecho el Ministerio de Salud Pública, apegado a las recomendaciones internacionales y a nuestra normativa de vigilancia Nos epidemiológica. quedamos entonces tranquilos por esa parte. Gracias por haber aclarado esto. Doctor, esta es una enfermedad mortal. ¿Cuál es el punto de complicación o de no retorno de la misma? No se ha reportado una mortalidad importante de esta patología. Es una patología que tiene alrededor del 1% de mortalidad, según los últimos reportes que tenemos de OPS, OMS, y de las personas que se han contagiado en este último tiempo, ninguna persona ha fallecido. Entonces, esto quiere decir que es una enfermedad que no es grave. Es importante porque aparece en lugares donde que no existía. Ya. Esta es la condición precisamente que la hace que esté focalizándose su diagnóstico temprano, su seguimiento, su tratamiento y evitando que se extienda, ¿no? Por supuesto, podría convertirse en una epidemia más grande si tuviese algún otro tipo de comportamiento, pero al parecer si controlamos los contactos, si llevamos las cosas con estricto orden, como lo estamos haciendo hasta ahora, si nos preparamos con pruebas diagnósticas como lo hemos hecho, podemos mantener sin una gravedad exagerada o sin un riesgo mayor de que se disemine por todo el país, ¿no? ¿Qué Entonces estamos tiempo nosotros. cursa el momento del encierro? ¿Cuántos días más o menos tendrá que estar encerrada una persona contagiada con este virus? Es alrededor de unos 20 días, ¿no? Lo que pasa Wow, es que mucho esto tiempo. el paciente es contagioso mientras tenga vesículas. Entonces, cuando no aparecen las vesículas, el paciente no es contagioso, pero a partir de que aparecen las vesículas, el paciente puede ser contagioso y es variante, ¿no? Puede ser desde la semana hasta los 20, incluso 25 días, y el paciente tiene que estar en ese periodo de tiempo aislado. Entonces, esto es lo grave, esto es lo difícil del control de esto, pero claro, muchos nosotros, yo personalmente como médico, no hemos podido ver en nuestra vida los casos anteriores de viruela, porque la viruela normal, la viruela de humanos, se erradicó del planeta más o menos en 1980 y desde ahí en adelante nosotros no hemos visto, claro, los médicos que tienen un poco más de experiencia, los médicos que tienen más años, seguramente han visto muchas viruelas y sobre todo las enfermeras que son quienes habían tratado y dado seguimiento a aquello. Entonces, nuestros equipos también están fortalecidos con las personas que habían visto esto. Es muy parecida a la sintomatología de la viruela de humanos con esta viruela del mono, pero como digo, no corremos riesgo. Lamentablemente tampoco tenemos una vacuna adecuada, ni tampoco hay un laboratorio en el mundo que haga vacunas en gran escala para poder distribuir. Nosotros hemos hecho los contactos ya para ver si el Ministerio de Salud Pública puede tener acceso a un número de vacunas por una situación de prevención antes de alarma, ¿no? Entonces, Ya. estamos en este proceso, estamos conversando con los laboratorios que fabrican estas vacunas. Es muy difícil conseguir porque no son vacunas que están disponibles ni tampoco llaman la atención en una producción masiva. Por tanto, nosotros estamos haciendo los contactos necesarios para poder tener provisión de estas vacunas. Pero por Y en supuesto que cuanto al la tratamiento, previsión es que no explote el tema como una pandemia, sino que se maneje en los ámbitos prudentes, ¿no? Para que esto no sí, sí, explote. En eso, evidentemente, efectivamente, tendrá Joel. que importar muchísimo la actitud y el comportamiento del paciente, ¿verdad? Mucha conciencia en el hecho de que no puede salir, de que no puede tocar. Porque entiendo, doctor, que esto es sencillamente con tocar una de esas protuberancias. Así se contagia rápidamente. Efectivamente, efectivamente, con esto también es importante decir, ¿no? El contagio es exclusivamente por contacto y un poco menos por contacto respiratorio. Ya, no es que la Estar saliva ya te mucho contagió. tiempo. Ajá, sí, muy, 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 muy contagioso.
si tenemos mucho menos contagioso que el COVID, por ejemplo. Ah, ya. O sea, nosotros podemos estar, por eso también le recomendó al paciente que utilice mascarilla, pero tiene que estar en un ambiente cerrado y muy cercano, ¿no? Ya. Y el contacto con las vesículas, esto es uno de los mecanismos principales de contagio. No es por contagio sexual, había unos rumores que decían que es por contagio sexual, no se No. da por contacto sexual, no está en fluidos sexuales, está en la piel. Entonces, claro, si una persona mantiene relaciones sexuales, puede contagiarse por el contacto con la piel, pero no por el contacto sexual. Ya, Entonces, esto perfecto. puede ocurrir a cualquier persona. Hay que mantener las medidas de precaución habituales. El lavado de manos, el aseo es fundamental, como Ya. nosotros habíamos dicho desde el inicio, ¿no? No solo para COVID, sino para todas las patologías. El La lavado de mejor forma, manos. más económica y más efectiva de prevenir las enfermedades es teniendo hábitos adecuados de higiene y de lavado de manos. Entonces, Doctor, estas son doctor, los kits del asunto. perfecto, nos queda claro. No es nada de lo cual hay que asustarse, de lo que hay que aterrarse. La enfermedad en sí es muy llevadera, pero evidentemente si tomamos las precauciones, no permitimos que esto trascienda. La medicina, doctor. Quizás esta enfermedad atraviesa por un curso en el que es necesario utilizar un medicamento complicado, como la vacuna del COVID, que hizo falta crearse para distribuirse en el mundo, y aún así la complicación de la posibilidad de obtenerla. No es lo mismo que pasa con esta enfermedad. Hay medicamento para tratarlo ya instituido en el mercado farmacéutico. El tratamiento, al igual que la mayoría de enfermedades virales, es el tratamiento sintomático, ¿no? Ya, Entonces es controlar los síntomas, si tiene fiebre, controlar la fiebre, si tiene malestar, controlar el malestar. Luego un tratamiento dermatológico si se ha ocurrido explosión de las vesículas y utilizar ungüentos para que no le pique tanto. Son las medidas de sostén y de sintomatología que se les da a los pacientes. No existe un tratamiento específico, pero el igual que medicamento hay. cualquier. Ajá, efectivamente. Y nosotros lo que hacemos es precisamente dar el seguimiento adecuado por si acaso se complica, igualito que el COVID, igualito que el sarampión, igual que casi la mayoría de Pero no enfermedades tenemos que llegar a virales. eso. Es evidente que a No, no, eso no, no no, vamos a llegar. Seamos positivos, ¿no? no, no, Estamos para empoderados nada, de para nuestra nada. Pero salud los ecuatorianos después del COVID, y yo estoy seguro que hay mucha atención, mucha fijación en hacer bien las cosas para que no nos pase lo peor. Entonces, doctor, finalmente el mensaje del Ministerio de Salud es tranquilidad, atención y cumplimiento de nada más y nada menos que lo mismo que hemos hecho hasta este momento. Mascarilla y evidentemente, pues si viera a una persona con protuberancias extrañas, tomar el distanciamiento y las precauciones adecuadas. Nada más, no hay sí, nada en otro mundo. efectivamente, efectivamente. Si tenemos algún síntoma, si vemos que hay una erupción, si comienzan a haber unos granitos que parecen que tienen líquido dentro, inmediatamente a un centro de salud Que del ya ellos Ministerio de saben el Salud protocolo, Pública están y ya preparados está para todo controlado. Tenemos actuar. pruebas, tenemos los equipos necesarios y tenemos sobre todo los lineamientos adecuados para que esta nueva patología no se salga de las manos y hacer un control adecuado. Bueno, eso nos deja mucho más tranquilos, doctor. Antes de finalizar la entrevista, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con otro tema, y es precisamente el tema del COVID. El municipio ya dispuso la vuelta a la mascarilla. El Ministerio de Salud, ¿qué perspectivas tiene en relación a este tema para darle más obligatoriedad o formalidad a la decisión? Y si es que en verdad lo necesitamos o no, porque de repente estamos asustados frente a un pequeño riesgo y esto nos tiene otra vez mal. En realidad, ¿cuál es el panorama en relación al tema del COVID en estos momentos? Bueno, nosotros hemos visto en las últimas 7 semanas que comenzó a haber un incremento de casos. Este incremento de casos es un incremento leve, es paulatino, no es un incremento explosivo, es algo esperable después de habernos retirado las mascarillas y además después de haberse reactivado la economía, ¿no? Pero nadie Es ha decir, muerto. cada vez hay más personas que están en las calles, cada vez más negocios, cada vez más aglomeraciones. Sin embargo, y a pesar de que ha habido este incremento en el número de casos, hemos visto que en esta semana, en la mayoría de provincias de la sierra, donde que habían aumentado las semanas anteriores, ha disminuido el número de casos. Y en las provincias de la costa, en unas 2 o 3 provincias de la costa, específicamente Manabí y Guayas, ha comenzado a haber un pequeño incremento de casos. Ya. Sin embargo, esto no
se ve cotejado con el aumento en la hospitalización ni en los fallecimientos. Un respiro. Es, des- es decir, nosotros ha aumentado la positividad, hay algunos otros indicadores epidemiológicos que han aumentado, sin embargo, en este momento, en la fase de pandemia en la que estamos, después de tener un gran número de personas vacunadas, después de que hay un gran número de personas también contagiadas, los indicadores de positividad y los indicadores de número de casos no son muy adecuados para tener líneas trazadoras en cuanto a la toma de decisiones, pero sí los indicadores de ocupación de camas y los indicadores de mortalidad. Estos dos indicadores están controlados, no ha habido un aumento en estos indicadores, se han mantenido estables y sobre todo la mortalidad. Hemos tenido, me parece que 2 personas fallecidas la última semana. Ah, ya. Y generalmente las personas que fallecen, además son personas que tienen muchas comorbilidades o que no han accedido a la vacuna. Oh, Por ya. tanto, nuestra recomendación sigue siendo, pongámonos la vacuna. Nosotros estamos por lanzar los resultados de nuestro estudio de efectividad de la vacuna, donde dice que las personas que tienen al menos el esquema regular y una dosis de refuerzo, pueden, pueden estar el 98% seguros de no tener una hospitalización y casi el 100% seguros de que no van a cursar con la muerte, que no van a fallecer, perdón. Entonces, los resultados de nuestro esquema de vacunación son muy, muy, muy buenos. Estamos por lanzar, no por lanzarlo nosotros, sino la Organización Panamericana de la Salud, que es quien nos ayuda a hacer este informe, porque nosotros nos apoyamos para que sea todo transparente y que no cabe ninguna duda, no tenemos estos avales. Y entonces nosotros seguimos llamando a la ciudadanía a que nosotros tenemos las vacunas necesarias, estamos vacunando en todo el territorio ecuatoriano y la vacuna es lo único que protege para que nosotros no tengamos un curso tórpido de la patología. Este virus Perfecto. ha sido un virus extremadamente difícil de controlar, no solo al Ecuador, sino al mundo Pero ya entero, lo controlamos, doctor. y ya Doctor, está aquí está mi controlado. compañera Liz Valareso, ella también quiere hacerle una consulta, por favor. Doctor, buenos días Por y saludos supuesto. también a todo el público de WQ Noticias. Me incorporo ya a este espacio. Ya para concluir, doctor, le preguntaba a Luis Antonio también esto a propósito de que hoy se reúne el COE Nacional para evaluar la situación del COVID y esto ante las cifras, no ese incremento que usted también ha reconocido. La propuesta del Ministerio de Salud entonces no será regresar al uso obligatorio de mascarillas quizás en lugares cerrados, por ejemplo, como ha tomado la decisión Guayaquil nuevamente de hacerlo, No, no, no. ¿no? Nosotros más bien estamos evaluando reforzar los procesos de vacunación. Estamos evaluando, si tuviésemos, por ejemplo, un aumento de casos de hospitalización, seguro que nuestra recomendación sería volver al uso de mascarillas, pero ventajosamente esto no lo hemos visto. Y lo que necesitamos reforzar es la vacunación, mejorar las coberturas de primeros y segundos refuerzos, sobre todo en la población que tiene más probabilidad de fallecer o complicarse de su patología, que son los enfermos crónicos. Entonces, Ok. esta es nuestra propuesta y además mantener los procesos de vigilancia, ¿no? Nosotros no hemos dejado un solo día de hacer pruebas, llamar a la ciudadanía que se acerque con cualquier síntoma respiratorio hacia los centros de salud. Tenemos las pruebas necesarias, tenemos una cantidad importante de pruebas PCR, pruebas de antígeno. Nuestros equipos siguen estando alertas, seguimos manteniendo los procesos de vigilancia, seguimos con los hospitales centinelas con camas habilitadas en caso de que exista un rebrote importante, pero como he comentado, no tenemos este escenario en este momento. Doctor, Podría pasar, por supuesto, sobre todo si viene una nueva variante. Sabemos que las variantes nos juegan nos hacen malas jugadas y nos desubican un poco, pero hasta el momento está controlado. gracias, doctor, por la entrevista. Ha sido Francisco Pérez, su secretario nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud Pública. Que no hay cuadros para el Ministerio de Salud. Aquí tenemos a un hombre muy calificado. Nos ha dejado en 7 minutitos perfectamente claro el tema de la viruela del mono y además empoderado en lo del COVID. Gracias, doctor, por su atención.